buenos días. Mi nombre es Horacio Chocho, yo soy un mecánico jubilado. Después que me jubilé fue que empecé a hacer estas cosas. Yo nací en Carapé. Carapé son los límites entre Maldonado y La Valleja. Ahí mi padre era carrero, por eso que tenemos acá es una réplica de la carreta que fue de mi padre. Cuando yo tenía 5 años, papá vende la carreta, se viene para Minas y ahí compra un camioncito y sigue haciendo lo que hacía con la carreta con un camioncito que compró en esa época. En 1948 se viene para Minas, ahí yo puedo hacer la escuela primaria y después hago 3 años de tornería en la UTU aprendiendo tornero mecánico. Y de ahí, bueno, a trabajar a los talleres como tornero y después ingresé en la fábrica de cemento Portland de ANCAP y de ahí me jubilé y después que me jubilé fue que empecé a hacer estas cosas. Yo empecé todo esto como un pasatiempo, como un hobby, después que estaba jubilado, pero después por los mismos amigos y eso fue tomando un vuelo esto un poquito más grande, ¿no? Entonces decidimos con mi señora transformarlo en un museo porque la gente me decía, no lo tengas escondido, esto para vos, mostralo, que esto vale la pena verlo y bueno, y entonces empezamos con eso. Lo primero que hice fue la carreta, que esto es una réplica de la carreta de mi padre, inclusive mi padre me ayudó a hacerla porque yo no entendía mucho, pero él me iba guiando para hacer pieza por pieza, viste, de lo que era las ruedas y lo que era todo lo demás, ¿no? Él demoraba, nosotros estábamos a 50 kilómetros de acá de Minas, en Carapé se iba por Villa Serrana o se podía ir por el Salto del Agua, por ahí, pero hay que seguir otro tanto para adentro, ¿no? Y él para venir con la carreta era tirada por bueyes, demoraba unos 3 días más o menos en venir, por eso en la carreta, viste, tiene la ollita ahí para poder cocinar y un farol para alumbrarse en la noche. Y él traía los productos de la campaña, fuera lana en la época de esquila, o carbón en el invierno, o los granos en la época de cosecha. Y llevaba los productos de almacén para los almacenes de ramos generales, que serían, viste, las bolsas de harina, de azúcar, cajones de fideo, en fin. Y después que hice la carreta, bueno, seguí con otras cosas relacionadas con la campaña, como está acá tenemos la cocina económica, viste, la clásica cocina que funcionaba a leña, eso, había que echarle la leña ahí en el hogar y después ahí sobre la plancha se ponía lo que ibas a cocinar, ¿no? O en el horno también, el horno servía para amasar o para hacer algún asado. Desde luego, ahí hay unos pancitos en el horno, no sé si tú los ves. Sí, se ven, sí. Bueno, después por acá tenemos esto que es una piedra de afilar. Esto es lo que había en campaña, había que darle con el pie para que esta piedra gire. Entonces ahí al girar la piedra tú podías afilar un hacha, un cuchillo, una pala, o distintas herramientas nomás que se usan en la campaña. Después tenemos esto por acá que es la bomba de sacar agua, que era lo que había en campaña. Yo trato de hacer las cosas lo más parecido a la realidad y que funcionen la que se pueda hacer funcionar, que sea lo más parecido a cómo funcionaban ellas, ¿no? Después por acá tenemos esto, que es la máquina de desgranar maíz. Esto se echaba la espiga de maíz maduro acá, cuando el maíz ya está sazonado. Se echa la espiga por ahí, la máquina tiene unos engranajes adentro que va pasando la espiga para abajo y el grano sale por esa tolva, entonces ahí se va juntando el grano para darle a los animales. Y esta otra era la máquina de quebrar el maíz para darle a los pollitos, porque los pollitos bebés no pueden comer el grano de maíz entero, entonces parte de ese maíz se echaba en esta máquina que era como un molinillo, que lo que hacía era quebrar el maíz sale por esa tolvita ahí y tú pones un tarro y ahí lo juntas para echarle a los pollitos bebés. Los materiales que usted utiliza para hacer todas estas cosas, ¿cómo los adquiere? Mira, yo muchos de los materiales consigo en los remates. Tú vas a ver ahora después piezas que tienen engranajecitos chiquitos que para darle los movimientos.
Entonces yo voy a los remates y compro máquinas de escribir viejas, máquinas de sumar o máquinas de coser a veces para sacarle piezas. Las desarmo y de ahí saco algo. Más que nada lo que son engranajes que yo no lo puedo hacer. Lo que es de tornería y soldadura y todo eso sí lo hago yo. Que tengo un tornito chiquito ahí medio casero, ¿ves? Pero para lo mío me da bien, ¿viste? Entonces, pero los engranajes y otras piezas aprovecho, o cadenitas a veces, cosas que necesito, aprovecho de los remates, ¿viste? Yo voy a los remates y de repente compro cosas que no sé ni lo que hay en un cajón, pero veo una cosa que me puede servir y después salen otras más, ¿no? Seguro. Después por acá tenemos esto que es la pastera. Esto le llaman pastera, pero se utilizaba para cortar pasto o para cortar alfalfa también, más que nada. Era tirado por caballo, el operario va sentado acá, con esta palanca regula la altura del corte y lo que corta es esta cuchilla. A esa cuchilla el movimiento se lo da a la rueda a través de un sistema de engranaje que tiene ahí, que ahora la vamos a mover y tú vas a ver que la cuchilla se mueve. Entonces, viste ahí, el pasto que está sembrado acá se mete entre los dientes y esos dientes lo van cortando. Y va quedando en el campo el pasto de la alfalfa cortada, ¿no? Eso tú vas hasta el final, después viene por el otro lado haciendo lo mismo y sigues cortando hasta dejar todo la alfalfa o el pasto cortado, ¿no? Y esto, como te decía, viste, la rueda es la que al ir girando le da a través de un sistema de engranajecitos que tiene ahí, le da el movimiento a la cuchilla esa que es la que corta. Eso quedaría el pasto o la alfalfa cortada. Después viene este otro que era el rastrillo, que este era tirado por caballos también, y lo que hacía era juntar el rastrillo, el pasto que habíamos cortado con el otro. Esto era tirado por caballo, el operario acá, con esta palanca baja el rastrillo, eso va juntando. Una vez que se llena eso, con otra palanca levanta, deja el montón, vuelves a bajar y sigue juntando, y cuando se llena de vuelta vuelves a levantar. Así vas hasta el final de la chacra y vienes por el otro lado haciendo lo mismo. Y dice que trataban de dejar el segundo montón enfrente al primero para que quedara todo en línea, ¿no? Pero el trabajo era el mismo. Lo bajaba al rastrillo, cuando se llena lo levanta y dejas el montón ahí. Esta se llama la segadora. Esta máquina era para cortar el trigo. Esto era tirado por bueyes porque era una máquina más pesada, más compleja. Entonces, y todo el movimiento también se lo da la rueda al mecanismo que tiene. Todas las piezas que se mueven, bueno, algunas se mueven, yo te lo voy a mostrar por debajo ahí, para que veas. Ahí esta es la rueda motriz, vamos a decir así, que es la encargada de mover todo el mecanismo. Ahí tiene una cadena, después tiene engranajecitos, viste, por distintos lados y más cadenas que es la que mueve las distintas partes. Ahí mueve el molinete y mueve la cuchilla esta que era la que cortaba también. Yo ahora te la voy a hacer funcionar ahí. Esto, yo tengo unas espiguitas de trigo para hacerte una pequeña demostración. Es decir, esto era tirado por bueyes, como te decía. Adelante va una persona guiando los bueyes y en la máquina va otra persona que es el maquinista, que le llaman, que va sentado ahí, que mueve unas palancas y unos pedales para mover las distintas partes de la máquina también. Entonces, supuestamente el trigo, viste, está sembrado acá en la chacra, la máquina viene marchando, el molinete ese arrima el trigo por debajo, que es donde está la cuchilla lo corta y el trigo cae sobre eso. Eso es una cinta transportadora que ahí traía el trigo para acá y lo va a hacer subir a esto que es la mesa. Eso se llama mesa y ahí va a subir el trigo, ¿viste? Desde luego, el trigo caía en esta posición y ahí, ¿viste, que tiene unos brazos como de una persona que lo va arrimando?
El operario que va sentado acá, con una palanca emparejaba para que todos los tronquitos quedaran en línea, quedaran todos iguales, y acá desde luego que sigue cayendo más trigo, ¿no? Yo tengo esas espiguitas nomás, pero va cayendo más trigo y ahí esos brazos lo van amontonando. Una vez que hay trigo suficiente, el operario de acá con otra palanca termina de cerrar el atado. Ahí ese brazo que sale larga un hilo sisal que da una media vuelta al mazo de trigo y lo ata y lo deja caer a la chacra. Es decir, la máquina viene marchando, ¿viste? Va cortando el trigo, va formando los atados, lo va dejando caer y sigue cortando y el trigo sigue subiendo arriba lo demás, ¿no? Y cada pocos metros va cayendo un atado de trigo. Impresionante. Y bueno, y eso, viste, esas cadenitas y esos engranajecitos que tiene, no los conseguí en una casa de repuesto ni nada. Entonces yo los saco de máquinas que compro en los remates, ya te digo, y las desarmo y le saco cadenitas y engranajecitos y piecitas que después lo aplico a las distintas máquinas que hago, ¿no? Bueno, ese trigo que lo cortamos con la segadora, ¿viste? Después se cargaba en carros y se traía a esta máquina que era la trilladora. La trilladora marchaba con un motor a vapor, que sería esto. El motor en esta parte lleva el agua, que se llama la caldera, y acá es la cámara de fuego, donde se le echaba la leña en algunos casos. Acá se utilizaba la misma paja del trigo, porque este motor se llevaba con bueyes hasta la chacra, igual que la trilladora. Y el trigo que cortamos con la segadora se traía en carros hasta la trilladora. De acá de los carros se volcaba acá arriba los atados de trigo. La máquina los pasa para adentro y adentro lo va desgranando. Y el trigo, como es un granito chiquito y pesado, pasa por unas zarandas que tiene adentro para la parte baja de la máquina y unos elevadores traen ese grano para acá arriba. El grano sale por este caño y entra en esta tolva, que esto se llama clasificador, y por esas bocas va saliendo el grano, donde ahí hay personal que pone las bolsas para llenar las bolsas con el trigo. Una vez que la bolsa está llena, el embolsador se la pasa a su compañero para que él la cierre la cosa a la boca y se le alcanza al otro para hacer la estiba de las bolsas, ¿no? Y la paja, lo que no servía, salía por este caño, que este caño se orientaba de acuerdo al viento para que el polvillo de la paja no venga a molestar a la gente que trabaja acá, porque acá trabajaba mucho personal. Pero acá se formaba un montón de paja, igual que esa paja se utilizaba como combustible para mantener la caldera, el motor en marcha, ¿viste? Más o menos en qué año, digamos. Y esto estamos hablando de antes de los años 50, por ahí, ponele. Después ya vinieron las cosechadoras, que las primeras no tenían motor de traslación, pero eran tiradas por un tractor, y la máquina sí tenía un motor propio para el mecanismo de ella, que iba marchando e iba cortando el trigo también. Después ya vinieron las que eran las más modernas, viste, que tienen motor, tienen traslación, tienen todo, ¿no? Pero esto era en distintas etapas, es decir, una máquina cortaba el trigo y esta otra era la que lo desgranaba y embolsaba. Y bueno, la paja, como te dije, salía por ahí y se utilizaba como combustible para mantener el motor en marcha. O sea, se aprovechaba todo. Se aprovechaba así eso, ¿no? Se llama el molino viejo. Este molino era movido por el viento, tenía 6 aspas, y esto que tiene acá se llama el casquete. El casquete había que girarlo a esto para que las aspas queden de frente al viento. Entonces, para eso se utilizaba un aparejo de cuerda, que sería esto que tenemos acá. Esta parte, como te decía, se llama casquete, y esto era el timón o palo de gobierno que le llamaban, que era donde se prendía un aparejo para girarlo, porque el casquete había que girarlo con todas las aspas para que las aspas queden de frente al viento.
Y esto era muy pesado, entonces para eso se utilizaba un aparejo de cuerda, que sería esto, que dice que 4 personas tiraban de él para que las aspas tomen el viento de frente, ¿no? Ahí suponiéndolo ya empezaba, cuando el viento le daba en las aspas y empezaba a girar el molino y era el que molía el grano. Yo a esto lo hice cortado para que se vea cómo era el molino por dentro. Entonces, viste, ahí en la parte de arriba estaban las muelas, que era la parte que molía el grano. Eso eran unas piedras de 1,5 metros de diámetro más o menos, cada una, y unos 30 centímetros de alto. La de abajo era fija y la de arriba era móvil, que la movía el sistema de mecanismo de aspa y por un sistema de engranaje le daba el movimiento al eje que mueve la piedra. Las bolsas de trigo había que subirlas desde abajo por esta escalera al hombro hasta acá arriba, se volcaba en esa tolva y por el centro de la piedra entraba el grano. Entonces entre las dos piedras ahí lo trituran, lo transforman en harina y lo va despidiendo por el borde de la piedra, va saliendo la harina ya. Ahí salía la harina con la cascarita del grano, todavía junto, todo entreverado. Entonces después por unas cañerías de madera bajaba hasta otro piso donde estaban los tamices, que ahí lo tamizaba, y entonces ahí sí salía la harina limpia, blanca, y se embolsaba en el último piso. Y acá dentro de los tamices quedaba lo que era el afrechillo para darle como alimento a los animales, ¿no? Las piedras estaban en la parte alta y había que subir el trigo al hombro porque así lo demás del proceso bajaba por gravedad, la harina iba bajando por gravedad, ¿no? Para hacer este tipo así de sistema, de cómo funcionaba un molino y eso, ¿usted cómo hizo? ¿Investigó por libros? ¿Fue a los molinos? ¿A los que quedaban más? Mira, este molino existió acá en Minas, ya te digo, funcionó, fue construido en 1879 y funcionó hasta 1886, creo. Ahí se quebró uno de los mástiles de las aspas y según tengo entendido el dueño no lo quiso reparar, pero Enrique Lados era el dueño, que trajo un motor a vapor para hacerlo marchar con un motor a vapor, pero creo que en ese interín muere Enrique Lados, el molino quedó abandonado y se destruyó totalmente, porque todo esto era de madera, la mampostería, lo de afuera del molino era de ladrillo, de la torre y todo, ¿no? Pero el casquete era de madera, los pisos de madera, las escaleras también eran de madera y todo eso con el paso del tiempo se destruyó. Y yo tomé como referencia eso de libros de historia que había sobre el molino y otra parte de los molinos españoles también, que esto es basado en los molinos españoles. Este molino lo construyó un señor, un vasco francés, decía, basado en los molinos españoles. Y de ahí fue que tomo yo los datos para hacerlo, ¿no? A ver, para un poquito. Estas son las máquinas de una panadería, que funcionaban todas las máquinas con un solo motor. Ese motor movía un eje que había arriba contra el techo, que se llama árbol, y enfrente a cada máquina baja una correa y mueve las distintas máquinas, movidas solamente con un motor eléctrico. Ahí le vamos a dar movimiento y esto va a empezar a funcionar. Esto que tenemos acá sería la amasadora, ¿viste? Donde se volcaban las bolsas de harina ahí, la harina, el agua, la sal, la levadura, todos los ingredientes. Este carro recorre todo ese tacho para que esos brazos vayan haciendo el trabajo, ¿no? De la mezcla de los ingredientes para formar la masa. Ahí daban varias pasadas ese carro hasta que la masa quedaba formada. Entonces después de ahí tú sacas la masa, la pasas por esta otra que es la rodadora. Estos son 2 rodillos que lo que hace es tirar la masa y compactarla, ¿viste? Con esta mariposa se regula la distancia de los rodillos para darle más o menos espesor a la masa que tú necesitas. La pasas varias veces por ahí para sobarla
y esta otra sería la batidora como para la masa de los bizcochos, una cosa más chica, ¿no? Después acá tenemos la mesa de trabajo. Todo esto en la jerga de la panadería se llama cuadra. A esto le llaman la cuadra, que es donde están todas las máquinas y el horno. Y esto es el torno, que le llaman ellos también, que es el banco, la mesa donde hay muchas personas trabajando, haciendo los panes. Y esos panes después se meten en una bandeja y ahí se llevan al horno. Ahí supuestamente eso sería el horno de ladrillo, ¿viste? El horno de leña que le llamaban. Y ahí con esas palas tú metías el pan al horno y ahí le bajas la puerta y ahí se cocina el pan. Todas las máquinas marchan con un solo motor, pero una vez que la máquina terminaba su tarea, esto tenía una polea loca, le llamaban, que tú cambias la correa y esa máquina se detiene, cualquiera de ellas, ¿viste? Y no tiene por qué estar trabajando en vacío si ya había terminado su tarea, ¿no? Todas tenían la polea motriz y la polea loca, esa que le llamaban, que era para detenerla una vez que la máquina había terminado la tarea, ¿no? En estos trabajos que usted ha realizado, vemos que hay trabajo de madera, de carpintería, de soldadura, de mecánica. Sí. O sea, esa experiencia la fue adquiriendo con el tiempo, fue buscando gente conocida para implementar. Mira, yo tengo un cartelito ahí que eso lo saqué de una canción que dice, no sé de universidad, ¿viste? Y la vida, sí, la vida fue mi maestra más que nada. Yo aprendí el oficio de tornero en Abutu, pero ahí después vas aprendiendo durante tu vida, vas haciendo muchas cosas. Yo tenía también un abuelo que era carpintero, que cuando era muy chico también hacía los camioncitos y los juguetes. Es decir, yo vengo de, mis padres eran muy pobres. Yo cuando vivía afuera, en el tiempo que viví en la campaña y después en las vacaciones también, durante el estudio en la escuela, mis padres me mandaban afuera a la campaña, a la casa de mis abuelos, y ahí yo jugaba con vaquitas de hueso, viste, y cosas de eso. No tenía juguete, entonces vos te los tenés que ingeniar con lo poquito que tenés y ahí vas aprendiendo. Y mi abuelo paterno, que era carpintero, también algunas cosas me explicaba. No, muchacho, no hagas eso así, eso se hace de esta manera, me decía. Bueno, entonces ahí va, bajo algún rezongo vas aprendiendo. Va aprendiendo un poquito de todo. Sí, un poquito está muy de bueno. todo. Y lo demás, lo de soldadura y tornería y todo eso, lo hago, ¿viste? Pero sí, tenés que manejar entre... Por eso es bueno mostrar, es bueno difundir su trabajo, porque es un trabajo único, que, o sea, yo hasta el día de hoy no había visto algo igual, y que tiene una mezcla de todo, Sí. y que es todo hecho por usted. Sí, está todo hecho. Todo por hecho mí, desde ¿viste? cero, entonces hay que valorarlo, y mucho. Menos, como te digo, ¿viste? Los engranajes y eso no lo hago, lo tengo que No, conseguir. claro, sí, sí. Pero lo aplico a las distintas cosas. Pero también hay que darse idea Sí, para también, buscar las piezas para ¿de que van a dónde encajar en sacar ese esas momento, piezas? ¿no? Claro, sí. Bueno, mirá, y esto hice el carro de reparto, que era de las panaderías. Esto tiene los elásticos, la suspensión, ¿viste? Y esto que tiene acá era el freno, que el cochero cuando va marchando, para ayudar al caballo en la bajada, que el empuje del carro no se le venga arriba del animal, entonces con esta manija arrima esos tacos a la rueda y ahí va frenando para alivianar para que el empuje del carro no sea total, ¿viste? Entonces es como si tú vas en la bicicleta en la bajada y vas tanteando el freno para que no dispare, ¿no? Y esto era algo parecido, esto ayudaba a que el animal, ¿viste? Ahí yo lo voy a retirar, pero lo voy a arrimar también. Ahí cuando eso se arrima la rueda, ¿viste? La frenaba la rueda, entonces el carro no hacía tanto empuje al caballo, ¿no? Y acá, bueno, era la puerta por donde se cargaba. Y claro que ahí no tiene nada, ¿no? Y acá por delante también el repartidor llevaba por lo general una canasta de mimbre y por acá sacaba los panes, ¿viste? Y los cargaba en la canasta y ya bajaba
y llevaba a los almacenes. Porque en esa época no habían supermercados como hoy. Hoy hay supermercados y dentro del supermercado tenés la panadería y tenés Está todo. todo. Pero antes era en cuotas todo, ¿no? Una cosa en un lado, otra cosa en otro. Y bueno, así que con esto se repartía, ¿viste? Habían antes, uno era para sacar agua y el otro molino, el ventilador desde luego es para generar el viento, ¿viste? Para que el molino marche. Y ahí, esos eran los molinos que había para sacar agua. Eso en la campaña todavía tú vas por la orilla, vas por la ruta y ves a veces algún molino de esos que todavía están funcionando, ¿no? Aunque ahora como hay mucha corriente eléctrica en la campaña, se ha electrificado mucho, esto ha pasado a ser sustituido por bombas eléctricas, ¿no? Para sacar agua. Y este otro que tenemos acá era el cargador aéreo que le llamaban, que era un dínamo, que lo que hacía era generar corriente y cargar una batería para tener en las casas de campaña una lamparita, ¿no? De eso te estoy hablando de la década del 50 más o menos, que en la casa de mi abuelo había un molino de eso, que cargabas una batería y con eso tenía una lamparita y alguna radio también. En esa época ni televisores tampoco había, ¿no? Pero también ya está siendo el pasado eso. Es una réplica, mira, allá hay un cartel que dice se hizo la luz, tenemos ya alumbrado eléctrico. Eso era septiembre de 1902 y más abajo en la primera foto ahí se ve una cantidad de bueyes que vienen tirando una caldera, traen una caldera porque la primera usina eléctrica que hubo en Minas funcionaba a vapor. Entonces eso era la caldera para generar el vapor. Y fue en septiembre de 1902 cuando empieza el montaje de esta usina, que ya te digo, funcionaba a vapor. Acá le vamos a dar aire porque aquí todo marcha con aire más bien. Acá se le iba a conectar el aire, pero en la realidad esto llevaba agua acá y abajo se le hacía fuego, entonces ahí genera vapor. Acá tiene un manómetro que te indica la presión que hay de vapor dentro de la caldera, supuestamente, ¿no? De la presión de aire ahora. Esto tiene una válvula de seguridad, que esta válvula era para liberar presión en caso de que se pase de presión la caldera para que no fuera a explotar. Entonces esta válvula libera vapor y baja la presión. Acá tiene un silbato también, que esto te indicaba que ya había presión suficiente. Entonces ahí echaba a andar el motor, ese motor mueve un dínamo y ese dínamo era el que generaba la corriente para la ciudad. Eso era septiembre de 1902 cuando empieza el montaje de esta usina, pero en una parte del recorte del diario, así que tengo en la pared, dice que se acelerarían los trabajos para los festejos que iban a haber en octubre. En octubre lo que iba a haber era que el 12 de octubre de 1902 se inaugura el monumento a la Valleja, que está en la Plaza Libertad de Minas. Ese monumento se inaugura el 12 de octubre de 1902 y ese día, el día de la inauguración, se da corriente a la plaza y a los comercios del entorno para darle un toque más de elegancia a los festejos de ese día, ¿no? Y se entregaron también unas medallas conmemorativas, viste que serían estas se las entregarían a personas distinguidas, ¿no? Durante la inauguración del monumento. Ahí dice carabina a la espalda y sable en mano, que fue una frase de la Valleja en la batalla de Sarandí, ¿no? Y del otro lado está el sol de la patria, que les dicen, y la fecha de la inauguración del monumento. Esto yo lo compré en un remate, compré un cajón con varias cosas, ¿viste? Y cuando lo traje acá y empecé a sacar lo que había en el cajón, apareció esa medalla, y le dije a Mirta, mi señora, digo, vamos a donar
donarla para la Casa de la Cultura, pero averigüé, en la Casa de la Cultura ya tenían una, entonces le hice el soportecito ese y lo tenemos acá para mostrar a la gente que viene, ¿no? Después la corriente eléctrica se inaugura el 18 de enero de 1903 y eran 3 motores como este, de los cuales uno de ellos le daba el alumbrado a las calles desde la puesta del sol hasta las 2 de la mañana, el otro daba el alumbrado a las casas, también desde la puesta del sol hasta las 12 de la noche, y el tercero era de alternativa, por si uno fallaba, se ponía en marcha el número 3. Claro. Eso más o menos es la historia de la... Yo he tratado de averiguar hasta qué año funcionó a vapor, pero no me han sabido dar ese dato, ¿viste? Porque después del vapor pasó a generarse con motores diésel. Y después ya vino la corriente de la represa, ¿no? Pero no me han dicho, he averiguado y nadie sabe hasta qué año funcionaron a vapor la energía. 2 máquinas de esquilar. Yo después que hice la carreta de papá, ¿viste? Y estas otras máquinas que te mostré que no tenían motor, que movían con la rueda, ¿viste? Le daba el movimiento. Y después que hice los molinos y eso, un día se me ocurrió hacer una máquina de esquilar. Esquilar es cortarle la lana a las ovejas, ¿no? Esto marchaban con un motor a nafta. Y ese motor, a través de unas correas, movía el sistema de los brazos. Esta máquina era de 2 tijeras, podía esquilar 2 personas a la vez, 2 personas trabajar en ella. Esto es una tijera verdadera de esquilar, esto es una miniatura desde luego, ¿no? Pero la tijera iría acoplada acá a esto que es el brazo, que el brazo es un caño que por dentro de él viene una varilla que gira, ¿viste? Y le da el movimiento a esta partecita de la tijera y ahí mueve esa parte que es el cortante. Y acá la tijera tiene un sistema de engranaje bastante particular, ¿viste? Que esto gira a 180 grados y los engranajes están siempre engranados y es lo que le permite al esquilador el movimiento de la tijera para poder recorrer el animal mientras lo está esquilando. Cuando yo hice esta máquina se la mostré a Mirta. Mirta es mi señora. Hoy no está, se fue con mi hijo a hacer unos mandados ahí. Y tenemos 56 años de casado con ella. Y bueno, cuando yo hice esta máquina de esquilar se la mostré a Mirta. Digo, mirá, hice una máquina de esquilar. Y lo primero que me dijo era a ver si el motor marchaba, ¿no? Mirta, el motor no marcha. Ah, no, tenés que hacerle el motor que marche para que tenga mejor efecto eso. Digo, Mirta, hacer un motorcito tan chiquito no es tan fácil. Pero yo voy a los remates, como te decía, y compro máquinas y para desarmar. Y en un remate había comprado una revista Hobby, que era una revista argentina que venía distinta, era como de manualidades, te enseñaban a hacer muchas cosas. Y entre los que venía cómo hacer un motorcito que marchaba con aire y de ahí pude hacer el motorcito ese motorcito funcionó y entonces le hice una máquina de esquilar que tiene el motorcito que tiene motor, tiene movimiento ahí. Entonces acá le vamos a dar aire y ahí estaría marchando, ¿viste? La máquina de esquilar. Claro, que acá el movimiento viene solamente hasta aquí, porque a los brazos no le puedo dar el movimiento porque Claro. no tengo una cosa tan chiquitita que pase por dentro, ¿no? Y acá sí tiene el afilador, que esto es un disco donde se afilaba el peine y el cortante, que son las partes de la tijera que se desafilan con el uso, ¿viste? Porque la lana es fina, pero tiene tierra y pastitos y espina, a veces, y cosas así, entonces se desafila mucho la máquina, ¿no? Y estos tarritos que tiene la máquina enfrente a cada brazo es donde el esquilador guarda su ficha, porque esta máquina es para 4 personas, acá pueden esquilar 4 personas a la vez. Yo acá tengo un dibujo de lo que es la tarea de la esquila en el balcón de la estancia.
Viste, aquí estaría la máquina de esquilar con los 4 esquiladores. Por allá viene el agarrador, que le llaman, que era el que iba al corral y te trae la oveja con lana y te la deja al lado tuyo ahí. Entonces, para cuando tú terminas de esquilar la que estás esquilando, la largas que se va para el otro corral y ya le sacaste el vellón, que es la mayor cantidad de lana que se le saca. Cuando tú le sacas el vellón, entonces viene el vellonero, que sería esta persona que está acá, retira el vellón, lo lleva a la mesa, lo ata para comprimir la lana, ¿viste? Porque la lana es muy suelta. Y después se lo alcanza a este, que es el embolsador, para meterlo en la bolsa y pisarlo y apretarlo para que entre la mayor cantidad de lana en el bolsón. Pero el vellonero, cuando te retira el vellón, él tiene la obligación de tocarte en el hombro a ti y en el tarrito, frente a tu tijera, te deposita una ficha que es el pago por la oveja esquilada, porque te pagan por la cantidad de ovejas que tú esquilas. Entonces, esta ficha iría en ese tarrito, ¿viste? Y después a la tarde, cuando paran para cenar y descansar, tú haces el recuento de cuántas fichas tenés en tu tarrito y por eso es que te van a pagar después lo que te corresponde, ¿no? En la locomoción, esto está considerado el primer automóvil de la historia, fue construido por Nicolás Cugnot en 1769. Nicolás Cugnot era un ingeniero militar francés que creó ese motor que funcionaba a vapor. Esto era la caldera, en la parte superior llevaba el agua, en la parte inferior el fuego y generaba vapor que movía un motor de 2 cilindros que movía la rueda delantera. Yo eso lo saqué de un libro que me prestó un amigo y acá lo tenemos hecho y ahí le vamos a dar aire y lo vamos a hacer marchar. Porque como te decía, aquí marcha todo con aire, o casi todo con aire. Acá le vamos a dar aire, ¿viste? Como si fuera el vapor y ahí él se va a mover. Esto en los libros de historia dicen que esto fue el primer automóvil que hubo en 1769, como te decía, y parece que Nicolás Cugnot no le puso freno, entonces dicen que chocó contra un muro. Yo tengo un dibujo del supuesto accidente y dicen en los libros que el original se encuentra en el Museo de Arte y Oficio de París y hay gente que me ha dicho que tiene unos abollones adelante que se supone sería del accidente ese del muro, ¿no? Pero yo ya te digo, yo lo saqué de un libro que me prestó un amigo y ahí tenés el motorcito, ¿viste? Y acá le regulamos el pase del vapor, supuestamente, para que vaya más lento. Y ahí esto es lo que hacía el pistón cuando bajaba, movía la biela y la biela enganchaba en un crique que movía una rueda dentada nada más. Y eso era lo que lo hacía funcionar. Una vez de un lado, otra vez del otro, porque el motor era igual de los dos lados. Y esto ya era con un motor a combustión, ¿viste? A gasolina. Pero acá yo lo hago marchar todo con el mismo motorcito que funciona con aire. Pero a esto le tenés que hacer todo, desde las ruedas, ¿viste? Los farolitos, la bocina, todo eso que está. Lo hago en el torno y ahí le das. Le vas dando la forma, ¿no? Y en la dirección ahí, pues, para controlarlo. Y este sí tiene una palanca ahí que supuestamente era el freno, aunque ahí es simbólico en este caso. Sí, claro. De todos las miniaturas que usted ha hecho, ¿cuál
le dio más trabajo? Bueno, mira, el tractor aquel que está allá arriba, que después lo vamos a bajar, ese me llevó 3 meses para hacerlo. Y el ómnibus que tenemos acá también, ese me llevó 3 meses y pico, ¿viste? Bastante trabajo porque yo tenía solamente una eléctrica para soldar, ¿viste? O con estaño. Después pude comprar una autógena, entonces ahí ya podía soldar la chapa mejor, pero cuando estaba haciendo el ómnibus no tenía con qué. Soldaba con la eléctrica, nomás que la eléctrica para la chapa me dejaba brava de soldar. Pero esos son los... Y Cuñón también, el de Cuñón me costó mucho para ver, porque datos técnicos no tenía para hacer el motor ese, entonces lo tenés que hacer mirando la foto y cómo funcionaría esto y cómo le podés hacer el mecanismo, ¿no? Entonces, hay algunos que te llevan cierto tiempo, ¿no? Por acá tenemos esto. Mira, yo tengo hoy en día 82 años y siendo Boris chico alcancé a conocer camiones de rueda maciza. Esto es un camión de rueda maciza, es decir, las cubiertas no tenían aire, era una banda de caucho nada más que se le pegaba arriba. Esto es un camión de 1911 y yo, esas cosas que te quedan de la niñez, ¿viste? A mí me había quedado esa idea del camión ese de rueda maciza que conocí acá en Minas y pedí por la radio a ver si alguien tenía alguna foto de ese camión, pero nadie tenía nada. Y una persona me dijo, mira, yo tengo un almanaque de la ESO que vienen unos cachitos muy viejos, si te sirve te presto ese almanaque. Bueno, me lo prestó y de ahí saqué, mira, atrás tuyo ahí está la foto abajo de donde yo saqué el modelo ese, ¿viste? Eso es una estación de servicio moderna y una foto que está trucada, ¿viste? Supuestamente ahí del camión ese. Y bueno, y como ese era de rueda maciza, traté de hacerlo, ¿no? Y tomé como ejemplo ese, porque ya te digo, a veces no nos acordamos de lo que pasó hace 6 meses, pero lo que pasó en la infancia me acordamos. Eso es cierto. A mí me había quedado eso, ¿viste? Como un pendiente y logré hacerlo, ¿no? Pero ya te digo, lo saqué de ese almanaque que me prestaron, ¿no? Y desde luego le puse el motorcito y en este caso eran los camiones, ya te digo, de ruedas macizas porque no se había logrado un caucho que soportara la presión del aire y el peso de la carga. Los vehículos livianos sí tenían cubiertas, viste, con aire, pero estos que eran pesados no había manera, ¿no? Bueno, esto que tenemos acá fue el primer camión que tuvo mi padre cuando se viene de afuera, que vende la carreta, como te dije al principio, que papá tenía una carreta, la vendió y se vino para Minas y compró un camioncito, que esto era un Internacional de 1935, y con este camión él iba a Carapé allá y traía piedra caliza de las canteras de allá para las calderas de acá de Minas, ¿no? Las carrocerías eran de madera en ese entonces, no habían carrocerías metálicas, ¿viste? Entonces eran la carrocería era del Apache. Esto que tiene acá arriba es la vaca, que se utilizaba para cargar cargas de volumen, ¿viste? Que te ocupan mucho espacio, pero poco peso. Entonces se te llena la carrocería y lleva pocos kilos. Entonces se le ponía a la vaca, que entonces ahí eso tenía un espacio extra para cargar más, como hacer la lana o la alfalfa, cosas que son livianas, ¿viste? Y que ocupan mucho espacio. ¿Esto en qué año más o menos fue? El camión. Sí. Y papá se vino para Minas en el 48, ¿viste? En 1948. Pero esto era un camión usado, él compró un Internacional de 1935. ¿Y lo tuvo por mucho tiempo? Y lo tuvo hasta el 52, porque después compró un Ford 8 que era
a nafta, que eran camiones, eran bravos de mantenerlo, ¿viste? Después compró un Ford 8 y bueno, y vendió este desde luego, ¿no? Así que sí, lo tuvo unos 4 años más o menos. Y ahí debajo, ¿viste? Tiene el mecanismo, el motorcito, ¿viste? Que mueve, una reducción después para bajar velocidad. Aquí la dirección, los elásticos para la suspensión, ¿viste? Y a esto yo le puse un motorcito ahí, pero ese está para la foto, porque el que se hincha es el que está Claro, abajo. el que está abajo. Pero más o menos al ver así uno tiene la idea de cómo era el motor. Sí, desde luego. Y esto, COFA, quiere decir Cooperativa de Ómnibus Funcionarios ANCAP. Cuando yo trabajé en el ANCAP, estaba esta cooperativa, que todavía sigue estando. Pero cuando se creó la COFA, eran con ómnibus de estos estos coches habían sido de CUSA, desde luego, ¿no? En Montevideo. Y cuando CUSA renueva unidades, manda los coches viejos para el interior y ahí la gente del interior es lo que puede andar en ellos, ¿no? Esto, la COFA, en 1968 se formó, ¿viste? Y eran 3 coches como este. Había coches urbanos también acá que hacían el recorrido por la ciudad, ¿no? Pero esto, la cooperativa, esto era solamente para los funcionarios de ANCAP. Entonces hacía el recorrido por la ciudad y nos llevaba hasta la planta y a las 8 horas llevaba otro turno y nos traía a nosotros, ¿no? El chofer iba en una cabina aparte, esto era un Leyland de 1938 y le llamaban de plataforma porque eran abiertos atrás, usted no tenían puerta, se subía por atrás. Y acá en este caso no tenía guarda porque nosotros pagábamos un abono mensual, entonces era el chofer nomás el que andaba en el ómnibus y lo esperábamos en la esquina y después, bueno, nos traía de vuelta al lugar, ¿no? Las puertitas que abren, ¿viste? Podías bajar por ahí y la puerta del chofer también solo parte de la cabina, ¿no? Y el chofer iba separado del pasaje, ¿no? Bueno, y acá voy con lo que le decía, ¿no? A mí me contaron de estos ómnibus y me contó mi esposo también, pero yo no había visto nunca. Seguro. Sí, esto ya te digo. A veces creo que Cursa el Día del Patrimonio tiene algunos que lo sacan a la calle y eso, ¿viste? Pero seguro, esto es lo que teníamos acá. Una tapita arriba, pero al costado lo dejaban abierto porque si no era mucho calor en el verano que le iba para el chofer, ¿viste? Entonces ahí desahogaba un poco, dejándolo libre. Y una vez íbamos a trabajar para la fábrica, a las 6 de la teníamos que, el coche salía a las 5 de los garajes, ¿viste? Hacía el recorrido por la ciudad y a las 6 menos cuarto teníamos que estar en la planta, en ANCAP. Y un día a las 5, había salido el coche a las 5 del taller para hacer el recorrido, nos levantó y cuando salimos de Mina, ahí nomás a la salida, se quedó el ómnibus. Quedó el motor prendido, pero no aceleraba. Entonces me levanto yo y le pregunto al chofer, digo, ¿qué te pasó? Dice, mirá, se me cayó la zapatilla del acelerador, dice, está en el piso, dice, pero no acelera. Digo, se habrá roto alguno de los trambaladores, ¿viste? Los que llevan el movimiento para acelerar al motor, a la bomba de inyección. Entonces digo, mirá, ¿sabes? Y ahora digo, no hay tiempo de ir a buscar otro coche de repuesto. Ya nos faltaba poner media hora para llegar. Y digo, mirá, abrime la puerta. Digo, yo me voy a subir arriba del guardabarro acá, me voy a arranchar contra el farol y yo te lo acelero de la bomba ahí con la mano y vos por la ventanilla, acá tenía una ventanilla de correr y digo, vos por la ventanilla me decís cuando acelero y cuando aflojo para vos hacer el cambio. Y bueno, y así fuimos hasta la planta. Yo escarranchado ahí
y con la mano se lo aceleraba y él me decía afloja, acelera, afloja, acelera. Y ahí fue que pudimos llegar. ¿Viste? Lo importante es que llegaron. Seguro. Hacerlo, que tú me preguntabas algunas cosas de eso. Bueno, ese me llevó 3 meses para hacerlo. ¿Este modelo de qué año vendría a ser? Es de un tractor Case, viste, ahí tiene la marca, y era de 1900. Y era a vapor, viste, era un tractor de tiro nada más. Acá no había ni hidráulicos ni nada de eso. La dirección era con cadenas, viste, ahí lo vamos a hacer andar. Viste, el conductor tenía que ir parado acá, manejándolo y echándole leña, porque esto marchaba a vapor, entonces había que llevaba la leña ahí, tenía que ir echándole ahí en la caldera. Y acá, esto era la dirección, como te decía, que era con cadena, y acá tiene un silbato, que eso ya indicaba que había presión suficiente, entonces ahí lo echas a andar. Y eso, viste, la cadena, como te digo, la dirección doblaba todo el eje, no era de doblar a las ruedas nada más, sino que doblaba todo el eje. Y eso era un tractor de tiro, era para llevar máquinas, ¿viste? O un arado o algo así. Y después ya te digo, a mí me llevó como 3 meses de hacerlo y lo saqué el modelo de uno que había en San Carlos. En San Carlos yo quería hacer un tractor y ahí él me dijo una vuelta, dice, mirá, en San Carlos hay un tractor que está en la calle, allá tirado, dice. Bueno, fuimos con Mirta, con mi señora hasta San Carlos, le pedimos al hombre a ver si me dejaba sacar las medidas, ¿viste? Porque yo me guío más que nada por las medidas, todo, para hacerla en proporción, todo el mecanismo, ¿no? Y todo lo demás. Es como si fuera una locomotora. Es el sistema, ¿no? Es lo mismo que la locomotora, marchaba a vapor igual que esto. Lo único que la locomotora marchaba sobre rieles, pero el principio es el mismo que la locomotora. Este es completo, hasta con marcha atrás y todo. Sí, este tiene marcha atrás, y la marcha atrás es invirtiendo la marcha del motor, ¿viste? Ahí el motor marcha en un sentido, pero va a arrancar en el otro y eso es lo que cambia, que vaya para un lado o vaya para el otro. Y así era la locomotora también, la locomotora tenía un motor a cada lado y iba directo a la rueda, entonces para echar para atrás tenía que invertir la marcha del motor. Ahí lo vamos a hacer trabajar al tractor porque como anduvieron camiones y ómnibus en la ruta ahí, nos echaron a perder un poco la calle. Entonces acá tenemos, esto es una niveladora de arrastre, esto es anterior a la motoniveladora de hoy en día. Esto era tirada por bueye o podía ser tirada por un tractor. El operario va parado acá, con estos volantes baja la cuchilla, ¿viste ahí? Esta cuchilla es lo que va arreglando la calle, desde luego, ¿no? Entonces con esos volantes él le da la inclinación para darle el bombé que sea necesario. Con este otro cambia para que la cuchilla eche la tierra hacia la derecha o que lo eche hacia la izquierda, ahí lo gira para el otro lado. A la vez inclina las ruedas de adelante también. Yo no sé si vos te has fijado en las motoniveladoras de hoy en día, que también a veces vienen con las ruedas inclinadas, Sí, ¿viste? es verdad. Bueno, yo le hice todo ese mecanismo, ¿viste? Y acá se lo vamos a prender al tractor y lo vamos a hacer trabajar ahí un poquito. Luego que acá tenía que ir un operario en la máquina y el otro en el tractor y echándole leña, como te digo, que se marchaba a vapor. Y esa niveladora yo la saqué
de una que hay acá en Mina, que por suerte quedó en los talleres, viste, de la Intendencia, y la tienen como adorno allí, y bueno, un día le pedí al encargado a ver si me dejaba ir y sacarle unas medidas, y lo pude hacer, viste, le hice todo un croquis, y de ahí, bueno, pero como te decía al principio, tenés que conseguir engranajecitos chiquititos, viste, para las distintas partes, para que mueva los mecanismos, ¿no? Existe acá en Mina, la empresa de Volante, le llaman, viste, que es el apellido del dueño. Y un día andaba en el centro yo y uno de los choferes me dice, Horacio, vamos conmigo hasta el garaje. Y bueno, fui hasta el garaje de la empresa y me llevó allí y me mostró esta carroza. Dice, esto tenés que hacer vos. Digo, vos estás loco, eso yo no lo hago. Y bueno, pero después me vine acá a casa y conversando con Mirta, digo, voy a llevar el cuaderno y un lápiz y el metro y voy a hacer un croquis, le voy a pedir al dueño. Y bueno, hablé con Volante, le pedí autorización para hacerlo, ¿viste? Y la historia de la carroza. Entonces me dijo que la cureña, esta parte de acá, era de 1900 y había sido tirada por caballo. Después en 1930 la adaptaron a un chasis de un Dodge, esto era un Dodge de 1930, y bueno, y ahí adaptaron esa parte, ¿viste? Ella es toda tallada en madera. Esto que hice yo es toda de metal, ¿viste? Cosas que fui consiguiendo, casi todo de bronce. Mira, esto que tiene acá en el centro es sacado de una cama, del respaldo de una cama, que viste, algunas camas tenían unos adornitos de bronce. Esto otro que tiene por acá es la manija de un cajón de una cómoda, viste, también. Que lo veía conocido. Bueno, por eso. Y estos de acá arriba son sacados de un artefacto de luz, de esas arañas, viste, que habían de varios picos antes. Bueno, de ahí está sacado eso, que parece una S. Mira, acá tengo uno que me sobró, viste, esto era de una araña, viste, de esas que llevan varias luces. Acá tiene todavía los cables donde iba el portalámpara. Entonces tú a esto lo cortas a la mitad y tenés uno derecho y uno izquierdo para poner ahí, viste, porque a veces precisas dos iguales. Y la cúpula esta de arriba donde va la cruz, mira, ahí atrás tuyo yo tengo la foto de donde lo saqué, ahí al lado del camión, que le pedí al dueño para sacar esa foto, ¿viste? Bueno, de ahí más o menos saqué para tener una idea. No quiere decir que la tengas que hacer igual, ¿no? Porque yo creo que no había dos iguales en toda la República, pero eran similares. Entonces esa cúpula donde va la cruz, la saqué de una cama de bronce también, que me quedó esta otra que tenía estas perillas en el respaldo de la cama, ¿viste? Entonces de un respaldo de una cama de bronce saqué esa parte y el radiador, ¿viste? El radiador ese y el radiador del ómnibus, que es igual a ese, ¿viste? No sé si lo viste acá. Esto que es la careta o el radiador que le llaman, eso, ahora te voy a mostrar acá, que lo saqué de esto, que a esto le falta un pedazo largo hasta acá, que era de una máquina de tejer esto. Acá llevaba las agujas, ¿viste? Y por ahí pasaba un carro, entonces de ahí saqué esa partecita para él. El parabrisas, que tenía unos arabescos ahí medio raros, ¿viste? También lo saqué de esto, que es una boca de llave de mueble antiguo, ¿viste? Esto es una piecita de bronce que tú lo cortas a la mitad, entonces ahí sacas los dibujitos esos que llevan, ¿no? Pero hay que encontrarla. Sí, hay que buscar, hay que encontrarla. Yo ya te digo, yo ando en los remates y vas con otras piezas que no sé ni de dónde las saqué, ¿no? Y ahí tenemos el ataúd también ahí adentro, ¿viste? Que esto es macizo, desde luego, no es un cajón hueco, sino que es un taco de madera que yo le marqué ahí la tapa, pero no, es macizo, nomás no hay lugar para nadie ahí. No, pero igual, el trabajo queda todo igual. O sea, Sí, es impresionante. bastante parecido Y a esta no le puse motor porque como no consigo cliente para ella, claro, le voy a poner motor. no hay del tamaño. Nadie quiere subir en ella, ¿no? Pero son
es parte de la historia también, ¿no? Eso, ¿no? Bueno, mirá, el museo está abierto todos los días, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Por ahí recibimos gente durante todo el día. La visita demora 1 hora y media, más o menos aproximadamente. A veces se va un poquito más por preguntas que surgen, viste, sobre la marcha. Pero ahí lo que tenemos más o menos el programado es 1 hora y media la visita, viste. Y ya te digo, desde las 9 de la mañana hasta las 6, las 7 de la tarde. Acá es mi casa, nosotros estamos todo el día, a no ser que salgamos a hacer algún mandado, pero si salimos, volvemos enseguida. Bien. Aparte, en el frente está el celular, ¿viste? El celular mío para... Bien, ¿y la dirección? La dirección es Carabajal 322, entre Otegui y Arostegui, en la ciudad de Mina. Bueno, muchísimas gracias por la amabilidad, por recibirnos. Bueno, no, ha sido un gusto recibirlos y bueno, estamos a la orden acá para lo que gusten. Sí, tienen un costo desde luego la entrada, ¿viste? Porque no es una cosa... Todo lo bueno tiene costo. Sí, bueno, todo lo bueno tiene costo. Todo lo bueno tiene un costo. Sí, bueno. Lo bueno vale, como dicen. Exactamente, ¿no? exactamente. Así que estamos a la orden acá para recibir a las personas que sean. Los menores de 12 años entran gratis. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Bueno, por nada, a las órdenes. Si les gustó el video, no olviden dejar su like y sus comentarios, que siempre son bien recibidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para tener todas las notificaciones, recomendarnos con tus amigos y compartirnos en tus redes sociales. Nos vemos en el próximo video.